Abrimos, señoras y señores, la mesa de este viernes 17 de febrero de 2017. Estamos con Mauricio Rosenkopf, buen día. Muy buenos días. Estamos con Juan Grompone, ¿qué tal? Alberto Volonté, que vuelve como invitado. Buen día, Alberto. Muy buenos días para todos. Y un invitado adicional, un invitado especial. Está con nosotros el profesor Benjamín Nahum. Buen día, un Buen gusto día. Encontrarlo por acá. Mucho gusto. ¿El Uruguay es viable como país? Esta pregunta, que ya fue abordada por intelectuales como Alberto Metol Ferré en su libro El Uruguay como problema, volvió al ruedo este mes a raíz de una entrevista que el historiador Benjamín Nahum concedió días atrás al suplemento cultural del diario El País. En esa nota, el profesor Nahum dejó caer frases muy removedoras. Por ejemplo, advirtió que los uruguayos van a desaparecer porque los nacimientos no cubren la tasa de mortalidad de la población. Afirmó además que el país está liquidado, entre otras cosas porque sus obreros son mucho menos productivos que los del resto del mundo, porque hay sindicatos que buscan no trabajar y ganar más, y porque las políticas educativas fracasaron. Discutimos en la mesa del viernes pasado sobre esa entrevista. Hoy retomamos varios de esos puntos porque el propio profesor Nahum tenía interés en incorporarse a esta conversación y a nosotros nos ha parecido una idea fenomenal. ¿Qué le parece si empezamos con usted, profesor Nahum? Bueno. Con algunas aclaraciones, porque usted tiene la impresión de que algunas de sus sentencias se entendieron mal. Vamos por ahí. Sí, no se entendieron mal, pero pudieron dar lugar a alguna interpretación distinta de lo que yo quería decir. Es lógico que si es un título periodístico, la frase que se eligió fue "los uruguayos vamos a desaparecer", porque es la más llamativa y probablemente la que despierte la atención de los posibles lectores. Pero yo estaba pensando en el aporte de los demógrafos, que son los que saben de esta materia, y quería citar un libro que se llama Importante pero urgente, hecho por los mejores demógrafos que tiene el país, y los tiene, donde se dice con claridad cuál es el conjunto de inconvenientes que ven como para que el país esté en alerta y se tomen las medidas necesarias que se pueden tomar para frenar esa posible futura y lejana, esperemos, desaparición de los uruguayos, para tomar el título que pusieron en él. El libro es del 2007. El libro es del 2007, Lo que usted pasaron ve 10 años. es que no se ha tomado en cuenta, Sí, aparentemente claro. no se ha tomado en cuenta esa advertencia, se ha hecho poco. O se ha hecho poco, porque a mí me parece importante que haya disminuido, por ejemplo, la pobreza, me parece importante que haya disminuido la indigencia, pero eso no alcanza para frenar la emigración de gente joven afuera, la poca cantidad de niños que nacen comparado con los uruguayos que se mueren, y otros puntos que ellos explican muy bien, y en un pequeño resumen se pueden leer, si me lo permiten, porque Sí. así se explica por qué me conmovió a mí esto y por qué me preocupó, como uruguayo que soy, lo que podría ser el eventual futuro del país. Leemos ese párrafo y entonces ya después conversamos con los demás. Por favor. Dicen los autores de este libro, presentado por Juan José Calvo y Pablo Mieres, un país que conjuga una baja fecundidad con un fuerte envejecimiento de la población, la que se caracteriza además por una importante tendencia emigratoria, acompañada de muy escasa inmigración, concentración creciente del efectivo demográfico sobre su franja costera y transformaciones importantes de su estructura de arreglos familiares, es un país con evidentes problemas
poblacionales que resolver. Un país en el que cada vez es mayor la proporción de adultos mayores, en el que nacen pocos niños y la mitad de ellos crecen en lugares pobres, mientras muchos jóvenes emigran, hace que aquella imagen del Uruguay al cual los inmigrantes llegaban a trabajar y vivir esté muy lejana de nuestra realidad actual. Por el contrario, es una sociedad aquejada de fuertes dificultades para impulsar su propio desarrollo. Si esto fue escrito en el 2007, son 10 años, hemos visto medidas en determinados rubros como los que le mencioné a usted antes, por ejemplo, baja de la pobreza, baja de la indigencia. Pero otras medidas que otros países en situaciones similares han tomado, no se ven, no se han visto. ¿Qué dicen los demás? Juan, ¿vamos contigo? ¿Sobre este punto en particular? Sobre ese punto en particular, dos consideraciones. La primera es que uno espera de un análisis demográfico un modelo matemático, porque en realidad que los nacimientos no superen a los fallecimientos, lo único que quiere decir es que la población está descendiendo, pero eso no quiere decir que no estabilice en algún otro valor, ¿verdad? Es decir, que en otras palabras puede pasar eso. De modo que pienso que eso tiene que estar complementado de un modelo matemático. Y los modelos matemáticos tienen mucha dificultad. Por ejemplo, las Naciones Unidas hace 30 años predecían que la población del planeta iba a llegar a 15.000 millones, 17.000 millones, 25.000 millones. Y a medida que pasó el tiempo fueron cada vez bajando, y en este momento la estimación está en 9.000 millones, cifra que a mí me parece adecuada, ¿no? Me parece acertada, correspondiente a los modelos matemáticos. Es decir, que los modelos matemáticos demográficos tienen muchas hipótesis y muchas dificultades. Por eso lo único que quiero decir es un toque de advertencia, nada más. Este es el punto más importante que me parece sobre esta consideración, ¿no? Sin duda hay otra consideración. La superficie del Uruguay es más o menos la misma que la de la isla de Gran Bretaña. Nosotros tenemos poco más de 3 millones de habitantes. La isla de Gran Bretaña tiene 40, 50 millones de habitantes. Es decir, que es un país absolutamente despoblado a la escala europea, por ejemplo, y a la escala de lo que fue una sociedad moderna. ¿Los demás? ¿Seguimos? Alberto, Mauricio. Memorizo una cifra. Uruguay tiene 14 habitantes por kilómetro cuadrado, con la particularidad de que en las zonas urbanas Montevideo tiene 2.200 habitantes por kilómetro cuadrado. Y hay zonas en el interior del país, el norte, por ejemplo, por el lado de Artigas, que no se alcanza a medio habitante por kilómetro cuadrado. Quiere decir que ahí hay un problema que tiene que ver con la estructura del país, que nace como una ciudad-puerto. Por eso son importantes todas estas movidas que se están produciendo, que de alguna manera apuntan al tema que hoy está sobre la mesa, grandes emprendimientos en el interior que puedan crear de alguna manera zonas aledañas a la fábrica, como fue San Javier en torno a una textil y a una papelera, que hoy hay que ver cómo se restablece un poco. Juan Lacase. Juan Lacase. Entonces, pienso que esas voces surgen desde el gobierno y desde intendentes de distintos pelos dentro del país, que dan lugar a una visión menos montevideana de la que estamos acostumbrados a partir de los titulares en los kioscos. Ante un profesor de historia como usted, yo me voy a atrever a hacer un comentario que registra en los libros de historia, pero que es lo que a uno le enseñaron, hasta diría cuando era niño, de por qué la banda oriental estaba tan despoblada y por qué, inclusive, los aborígenes, los nativos, no bajaban del Río Negro a las costas. Tan es así que una de las razones de por qué se vio esa tierra árida y abandonada se fue al otro lado, hacia la orilla en realidad menos atractiva, donde no existía puerto, donde además por las corrientes del río Uruguay
las arenas más blancas venían a este lado y todo lo que eran los restos, en aquel tiempo eran muy pocos, pero los había, venían y reposaban sobre las costas de lo que es Argentina. Quiere decir que hay un tema, digamos que se confunde allá en el principio de los tiempos, ¿no? De cuando nos descubrieron. Y después uno ve que cómo se fue poblando aquella banda oriental primero, y después, naturalmente, a partir de 1830, cómo se fue poblando el Uruguay. Y yo diría que, buscando respuestas a esa gran interrogante suya y que está planteada, uno tendría que rastrear en la historia, a mi juicio, dos cosas. Por eso digo, la historia en este caso puede tener respuestas. Una, definitivamente explicar claramente qué trajo a los inmigrantes, sobre todo en el periodo entre 1840 y 1920, porque fueron los 60 años centrales. Después hay otra corriente, enseguida termina la Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1952. Hay razones, no vinieron por casualidad, no vamos a creer. Sí, yo puedo creer en el tango, en el buen asado, en esas cosas folclóricas que, ojo, no atraen pero afincan. Aquel que vino le gustó y se enamoró. Bien, pero vayamos a la cosa. Es decir, hay que poner foco en qué atrajo a esa gente y por qué esa gente además después se quedó. El otro tema, mirá, que a mí me parece que es sumamente atractivo para ver esto, es, a la pasada usted dijo, pero como la pobreza disminuye, hay más consumo, Russo, hay mejor distribución de la riqueza y otros factores que uno tiene que reconocer con objetividad y satisfacción. Sin embargo, los uruguayos se siguen yendo. Y se siguen yendo muchachos que no están necesitados, al revés. Son muchachos que no tienen necesidades, que han estudiado, se preparan y se van. Entonces yo diría que buscaría, o me encantaría que desde esta mesa empezara a debatirse en el Uruguay. Es decir, muchachos, ¿qué pasa? ¿Por qué se van? Si las condiciones cambiaron, y cambiaron en la dirección que creíamos que debían cambiar para que no se fueran. Y por el otro lado, ¿qué condiciones podemos crear para que venga gente que encuentre tan atractivo a este Uruguay como lo encontraron entre 1840 y 1920, y si se quiere, más cercano a el tiempo de la Segunda Guerra Mundial acá? A mí me interesaría contarle por qué vino mi padre de una Turquía pobre, envuelta en trastornos civiles, que se fuga a los 17 años de Turquía, porque a los 18 era el servicio militar obligatorio, y lo mandaban a la frontera del Cáucaso con Rusia, donde la mitad se moría de frío, porque tenían solo uniformes de verano. Como ese hombre, como ese jovencito, 17 años, vinieron cientos y miles de españoles, de italianos, de armenios, de gente de todos los lugares. ¿Y qué se encontraron cuando vinieron en el 15, en el 20, en el 30? Que entre otras cosas Uruguay ofrecía trabajo y escuela gratuita. La escuela gratuita fue la sorpresa más grande que se llevaron, nunca lo habían ni soñado, y encontraron que sí podían, no ellos, que estaban trabajando 16 o 20 horas diarias para hacer la América, porque sí vinieron para hacer la América, y aquí pudieron hacer la América. Y si el rector Marcarián dijo que él había sido el más enero, yo puedo decir con orgullo que yo fui tendero de una tendita de barrio. ¿Por qué? Porque eran las pequeñas posibilidades que ofrecían a los inmigrantes ir elevando su nivel de vida, pero sobre todo el nivel de vida de sus hijos,
porque los podían mandar a estudiar gratis. Y pronto vieron que los podían mandar no solo a primaria, sino a secundaria y a la universidad. Y finalmente iban a conseguir en sus hijos lo que ellos nunca habían tenido posibilidad de lograr. No es poco lo que ofrecía el Uruguay. Y ofrecía además pasos adelante en una legislación social impensada. Permítanme decirles esto. Muchas de los editoriales que en el día ponía Valle para defender la ley de 8 horas era para convencer a los obreros. A estos obreros que habían trabajado en su país de origen 16 horas y acá les decían, no, solo 8. ¿Cómo solo 8? Nos va a llevar mucho más tiempo hacer la América. ¿Entienden? ¿Y cómo les explicaba en un editorial que la vez que lo leí me quedó grabado, Valle, la necesidad de que trabajaran 8 horas solo? Primero, 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, cultivarse, leer, el día si era posible, y 8 horas para acariciar a los hijos. Esa frase no tiene nada de política, esa frase es de un humanista. Eso lo vieron miles y miles de emigrantes. Y yo recuerdo todavía hoy cómo a los 3 años a los emigrantes le daban la carta de ciudadanía. Y el orgullo de mi padre era sacar de su bolsillo la carta de ciudadanía, mostrarle y decirle, yo soy uruguayo. También se dijo que de esa manera Valle aprovechó muchos votos extranjeros. Es cierto, pero el orgullo que tenía la gente que hacía 3 años estaba trabajando, en que sus hijos pudieran seguir una carrera que los iba a sacar de la tarea diaria y sacrificada de ellos mismos. Y el hecho de que fueran uruguayos, Le digo a usted, doctor Volonté, mi padre me decía, yo voto a Valle porque Valle le habla a los uruguayos. Yo no puedo votar a Herrera porque Herrera le habla a los orientales. ¿Se da cuenta? Su padre era un talento. No, pero le era quiero hacer... uno de los miles de perdón, inmigrantes. Rusito, porque quiero hacer una referencia. Primero me encantó todo lo que dijo, es muy cierto. Y por cierto que Herrera le hablaba a los orientales. Y por cierto que el Partido Nacional es un partido del riñón y el cerno oriental. Y ahí está un poco la cosa, así que lo comparto. Claro. Pero hay algo que me gustaría señalar. En esos años, Figari, que era político, era legislador, y si mal no recuerdo, pero me atrevo a tirar una cifra, perdón, Russo, que cuando tú vas a entrar, yo siempre me gusta ver, pero es un comentario para que me ayuden. ¿Estás pidiéndole disculpas al Russo porque no lo dejas hablar? No, al Russo me gusta simplemente recordarle que acá tiene un amigo incondicional. Pero a mí lo que quiero decir es otra cosa. En 1906, Figari, diputado, plantea ante la definición del presupuesto de la época, donde el vallismo proponía una suerte de política de construcción de liceos en todo el país que suponía una suerte de inversión muy grande. Nada nuevo bajo el sol, se discutía el presupuesto y había que resolver dónde se ponía el acento, si en las infraestructuras educativas o en otros temas. Y Figari advirtió, como si hubiera escuchado a su padre, y seguramente lo escuchó. Le dijo, está muy bien los liceos, porque a la reforma valeriana le tenemos que dar las carreteras, los instrumentos de difusión, porque si no queda en el papel. Pero si ponemos un liceo al lado del otro y tapamos al país, aquellos inmigrantes que traen el arte en las venas,
que traen una cultura ancestral, que son hombres de oficios, que son artesanos de primer nivel. Dice, deberíamos profundizar en una parte del presupuesto para desarrollar los artes y oficios y todos los que demás sabemos, que no lo voy a repetir. Y Valle, Valle le dijo no, porque Valle no creía en eso. Valle creía que el tema, parte de la razón se la dieron los tiempos, era educar y crear los lugares de educación, pero Valle ahí no cumple con el ancestro oriental, no se preocupó de que hubieran artes y oficios y desarrollados. Y termino en una cosa, un instante, porque realmente está atado, Emiliano. Hay un célebre discurso de Luis Alberto Herrera de 1905, que hay que leerlo todo, porque si leemos lo que puso el diario El Día, al otro día que lo pronunció, dijo: este oligarca que no comprende cómo un zapatero quiere que su hijo sea doctor, y le saca de contexto absolutamente un extraordinario discurso de otro humanista, porque Herrera era, entre otras cosas, un pensador humanista. Y Herrera viene desarrollando un discurso fantástico apoyando a Figari. Y entonces dice, pero es no conocer el gran desarrollo de Europa, donde los artesanos son los que han generado la riqueza y terminan con grandes riquezas. Yo no veo entonces, dijo Herrera, por qué un zapatero no tiene por qué ser hijo de zapatero. ¿Por qué? Porque en Europa y en los países y en Turquía, donde las artesanías eran fuentes de trabajo genuinas y de orgullo, se podían tener 300 años de zapatero. Se ha llegado a ser duque por hacer un buen par de zapatos. Como habrá visto, profesor Nahún, le tocó la fibra blanca a Alberto, y acá estuvo la respuesta. Pero real, profesor. Esto ya se había insinuado el viernes pasado, ¿no? Cuando Alberto salió a aclarar a propósito de Aparicio Saravia, a partir de consideraciones que el profesor Nahún hacía en la entrevista del País Cultural. De mi punto de vista, totalmente apolíticas. Digo cuál fue la experiencia de un inmigrante que era mi padre, pero estoy seguro. Mi abuelo tuvo una experiencia muy parecida, me la contaba papá. ¿Vio? Tenemos que hacer el corte acá, ¿sí? Pero enseguida retomamos en este punto mismo.